guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Hola gente hermosa, en representación del Ministerio Entre Mujeres les saludo con mucho amor, esperando que se encuentren muy bien y con el anhelo en el corazón de que esto pronto pasará y volveremos a tener nuestras ansiadas reuniones. Entre Mujeres es un ministerio que forma parte del Centro Victoria. Estamos orando por usted y generando nuevos proyectos, nuevas ideas para que nuestras reuniones sean cada vez más provechosas. Los esperamos pronto. Que Dios bendiga cada uno de sus hogares. Ahora nos disponemos a escuchar unas hermosas canciones y a recibir la palabra poderosa de Dios. Un saludo fraternal de parte del Ministerio Entre Mujeres. Precioso Dios, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí.
nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre, gloria, es la canción que rodea el trono hoy. Se escucha, Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad, y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sobre todo nombre. Con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará, y toda lengua te confesará: Señor, has vencido a la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso,
crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es Santo. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es, su nombre sobre todo Amén, así es. Y así como acabamos de adorar a Dios juntos, yo también invito a que juntos declaremos lo que creemos en esta congregación. Traiga su Biblia, levántela ahí en su mano y declare que la Biblia es la palabra indestructible de Dios, que yo soy todo lo que ella dice que soy, que yo tengo todo lo que ella dice que tengo, que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta mañana una semilla poderosa será plantada en mí. Esa semilla la trae a continuación nuestro pastor Yamil Jiménez. Bendiciones. Muy buenos días, amigos y amigas. Que tengan un feliz inicio de semana, un lindo domingo. Que Dios les bendiga ahí donde quiera que estén, en cualquier lugar de este planeta donde Dios los tiene plantados. Espero que estén bien, que estén bendecidos y darles desde luego las gracias por su fidelidad a los programas de Producciones Centro Victoria, que llegan a ustedes, como les recuerdo siempre, desde un pueblecito pequeño en el sur de Costa Rica, que se llama San Isidro del General. Aquí tenemos ya 41 años de estar en este trabajo, de estar sirviéndole al Señor a través de la predicación, sirviéndole a la comunidad, sirviéndole a la iglesia, y ahora pues Dios nos da el privilegio también de servirles a algunos de ustedes, aunque sea a la distancia, aunque sea de manera virtual, pero lo hacemos con todo el cariño, con el mejor deseo de verdad, de que Dios enriquezca sus vidas, de que Dios les bendiga en todo lo que hacen, en todo aquello que ustedes ponen sus manos. Quisiéramos poder hacer más por cada persona que nos escucha, pero realmente estamos como en la situación del apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Lo que tengo te doy. Lo único, y abro comillas y cierro en este único, lo único que tenemos para darle es una palabra de vida, una palabra de Dios, una palabra de ánimo. Y eso es lo más importante, yo creo que un ser humano puede recibir. Un hombre o una mujer que en algún momento de su caminar reciben una palabra de Dios, se encuentran con el mensaje del Evangelio y se apropian de él, lo creen. Ese hombre o esa mujer están recibiendo el don más grande que usted se puede imaginar, el regalo más maravilloso. Porque esta palabra es viva, como veíamos anoche, es una palabra eficaz, produce un efecto. Cambia la manera de pensar, cambia la manera de vivir, cambia la manera de hablar, cambia la manera de hacer negocios, de tratar a la familia. El Evangelio, cuando es el Evangelio verdadero, debe producir frutos. La salvación no es por obras, es por fe, pero la fe genuina produce salvación genuina y la salvación genuina produce obras, frutos de justicia. La gente nota que hay un cambio, la gente nota que hemos mejorado, que nuestra situación es distinta, que vamos para arriba, que la familia está mejor. Por eso el apóstol Pablo decía que somos cartas leídas, y leídas por todos los hombres. Probablemente su vecino no tiene la menor idea ni qué es la segunda carta a los tesalonicenses. Probablemente su jefe nunca ha leído ninguna de las epístolas del Nuevo Testamento, pero lo crea usted o no lo crea, la gente que no lee la Biblia nos lee a nosotros. Somos cartas leídas. Entonces, por eso es que es importante entender esto. Las obras que Dios valora son producto de la salvación. La salvación es por medio de la fe. La fe es por medio de la palabra de Dios. Y por eso, el don de la palabra, el don que un hombre o una mujer nos hacen cuando comparten el Evangelio con nosotros, cuando nos enseñan bajo la unción de Dios, es invalorable. Es lo mejor que nos puede pasar. Y gracias a Dios, pues hoy tenemos la oportunidad de estar aquí reunidos y compartir sobre esa palabra. Hoy los vamos a invitar
para que hablan las Escrituras en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Y vamos a leer un capítulo que es de los más emocionantes, de los más conmovedores de todas las Escrituras. Es el capítulo 22 de Génesis. Es la historia del patriarca Abraham y de su hijo adolescente o preadolescente Isaac. Repito, es una historia terrible y por lo terrible conmovedora. Es una historia de fidelidad, de sacrificio, de fe que va más allá de lo que uno puede comprender normalmente. Abraham era un hombre sumamente especial. Abraham es el padre de los creyentes. Vamos a ver, hay las 3 religiones monoteístas del mundo lo consideran como su antepasado espiritual. Abraham es el padre del judaísmo. Los judíos lo reverencian, lo honran. Los musulmanes lo reverencian y lo honran, Ibrahim. Y en el cristianismo, pues igualmente Abraham es un personaje, es una figura ejemplar, es una figura modelo, con todos sus errores y todos sus fracasos. Pero permítame recordarle algo: Abraham es el primer hombre que la Biblia dice que fue justificado por medio de la fe, así literalmente. Abraham es llamado el padre de los creyentes. Abraham es el primer hombre que es llamado profeta en la Biblia. Abraham es el primer hombre que ora por enfermos y los enfermos se sanan. Abraham es el único hombre en la Biblia que fue llamado el amigo de Dios. Y Abraham, su hijo Isaac y su nieto Jacob son los únicos 3 nombres de seres humanos con los que Dios asocia su propio nombre muchas veces. El Antiguo Testamento está lleno de pasajes que dicen el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Piense usted entonces qué importancia, qué peso espiritual puede haber tenido este hombre en la historia de la salvación. Todos sabemos la historia. La esposa de Abraham es estéril, ya dejó también, aparte de eso, dejó el tiempo de su vida fértil atrás, dejó la menopausia atrás hace muchos años, y en esa situación, cuando Abraham es un anciano, Dios viene a él y le dice que le va a dar un hijo milagroso, obviamente, un hijo sobrenatural. Es tan difícil de momento para ellos de creer esto que pues se ríen, seguro con vergüenza o con confusión, o no sé con qué, o con incredulidad. La cosa es que finalmente el hijo prometido llega, y nace este hijo que recibe el nombre de Isaac, que significa risa, alegría, júbilo. Y viene a alegrar el corazón de este par de ancianos, que obviamente lo van a criar con todo el cuidado, con todo el esmero. Abraham es un hombre rico, es un hombre próspero. Génesis 13:2 dice que Abraham era pesado, va a decir, rico en oro, en plata, en ganados. Era un nómada que andaba con sus rebaños de un lado para otro, pero tiene los recursos y tiene los medios para darle a Isaac una vida privilegiada, una vida, vamos a decirlo en términos nuestros, digamos que Isaac nació en cuna de oro. Entonces tienen una relación muy estrecha. Y de pronto, cuando este niño cumple 13, 14 años, el Señor se le vuelve a aparecer. Se le vuelve a aparecer a Abraham, el mismo Dios que le había anunciado que este hijo iba a nacer. Y en el versículo 1 dice: después de estas cosas probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el versículo 2 dice: le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Le dije hace unos minutos que este es un capítulo terrible, y probablemente este es el capítulo más terrible, el versículo más terrible de todo el capítulo. No sé si nota la insistencia con la que Dios le habla a Abraham. Le dice: toma ahora tu hijo. Ahí establece la relación de Dios con Isaac. Pero no solo le dice tu hijo, sino le dice tu único, Isaac, y le vuelve a insistir, le dice: a quien amas. O sea, como que Dios está metiendo una especie de cuchillo en el corazón de Abraham, en sus emociones. Y no solo lo mete, sino que lo revuelve. Y le dice: ese hijo, ese individuo que te estoy pidiendo que sacrifiques, que quiero que vayas y sea degollado, y luego quiero que lo quemes. Eso significa un holocausto, es un sacrificio que luego es quemado al fuego. O sea, ¿cuál padre de familia en su sano juicio, aunque tenga 20 hijos, podría tolerar una cosa como esta? Pero según nos dice el relato de Génesis 22:2, Dios no solo le dice: mira, quiero que me ofrezcas a Isaac en sacrificio, sino que insiste. No había muchos Isaac en aquel pueblo, no había muchos Isaac en el campamento.
Pero no solo le dice, quiero que me sacrifiques a Isaac, sino a tu hijo. Y no solo a tu hijo, sino a tu único hijo. Y no solo a tu único hijo, sino a ese a quien amas. O sea, la relación especialísima de amor que había entre Abraham e Isaac, Dios la está utilizando para probar hasta un límite terrible la fe, la fidelidad, la obediencia de su amigo Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Versículo 3 dice, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Si el versículo 2 es terrible, este versículo 7, yo no puedo ni suponer qué sentiría Abraham cuando su hijo, que lo había visto sacrificar muchas veces a Abraham, que lo había visto levantar altares, que lo había visto ofrecer holocaustos. Su hijo sabía todo el proceso. Su hijo sabía que ahí iban 3 elementos necesarios para el holocausto: la leña que él llevaba en sus hombros, el puñal que llevaba Abraham y el fuego que llevaba Abraham para encender la madera que Isaac cargaba. Pero el muchacho, repito, ha visto a su papá muchas veces adorar a Dios de esa manera y sabe que algo hace falta. Isaac echa algo de menos y le dice, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esa pregunta tiene que haber quebrantado el corazón de Abraham. Tiene que haber sangrado por dentro de Abraham cuando oyó esto. Y Abraham le dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. En ese momento, aunque la Biblia guarda silencio, ya Isaac sabe lo que va a pasar. Pero en ningún momento dice que gritó, que lloró, que maldijo, que blasfemó, que se opuso. Entonces el ángel de Jehová, extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, otra vez. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Repito, la historia se las trae. Y ustedes pueden leer los capítulos anteriores y los posteriores para ubicarse en el contexto histórico y literario de la narración que acabamos de repasar. Pero en este capítulo 22 hay algunos principios de la vida espiritual, hay unos principios de la vida del reino que a usted y a mí nos interesa conocer y fortalecer o recordar, si ya lo sabíamos, pero son muy, muy, muy importantes. Vamos a ver, Abraham recibe esta orden absurda, terrible, lo que usted quiera, para cualquier padre de familia. Repito, no puedo imaginar qué haría uno si recibiera de Dios una orden como esta. Y habría que tener mucho cuidado, porque hay personas desequilibradas mentalmente que han matado a sus hijos basados en esta historia. Ha ocurrido, créame, en otros países. Personas que dicen escuchar voces, personas que tienen problemas mentales muy serios y han utilizado textos como estos para cometer incluso crímenes, de lo cual la Biblia no tiene la culpa, obviamente. Pero la situación de Abraham es una situación conmovedora, pero no notamos a Abraham discutiendo, nada más dice que se levantó muy temprano. El día siguiente le puso la albarda a su asno, tomó 2 siervos suyos, tomó leña, la puso en los hombros de Isaac, tomó fuego y un puñal y llegó al pie del monte que Dios le había indicado, donde tenía que ofrecer a su hijo en holocausto. Al pie de ese monte ocurre una escena muy interesante, y aquí es donde quiero que nos enfoquemos para extraer de esos principios que le hablaba. Dice en versículo 5,
Entonces le dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Vamos a ver, este versículo 5 está preñado de enseñanza, tiene mucha revelación para usted y para mí. Dice, vamos a ver, Abraham le dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí hay varias cosas. En primer lugar, Abraham no deja que sus siervos suban con él a adorar. Aquí hay un principio, los esclavos no pueden adorar. Se lo voy a repetir, los esclavos no pueden ser verdaderos adoradores. Hay un principio espiritual. O sea, para adorar a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. Para adorar a Dios hay que haber sido libertado por el Hijo de Dios. Solo si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando una persona está atada, cuando está en un tipo de esclavitud espiritual, esa persona no puede soltarse delante de Dios, no puede subir al monte de la adoración, se queda abajo. Otros tienen la experiencia, otros tienen el encuentro, otros tienen la revelación, pero los esclavos, los que quieren seguir en su atadura perennemente, esas personas no van a disfrutar de esta experiencia. Tendrán que quedarse cuidando el asno ahí abajo, mientras los que han pagado el precio, los que están viviendo una vida de obediencia, esos van a tener el encuentro con Dios y la revelación de su propósito allá arriba en la cima del monte. Creo que este es un principio muy importante que debemos manejar. Es que adorar no solo es cantar unas cancioncitas con los ojos cerrados y las manos levantadas en algún tono menor. No, adorar es toda una experiencia de comunión con Dios, es una experiencia de comunicación. Y se necesita haber sido libertado por Jesús para poder participar de eso realmente. Muy bien. La otra cosa que uno nota en este versículo 5 es lo que él le dice a los esclavos. No solo les impide subir, sino que les dice, ustedes se van a quedar aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí, o sea, hasta la cima, y adoraremos. Hasta ahí vamos bien. Pero oiga lo que le dice, y volveremos a vosotros. O sea, yo voy a subir con mi hijo al monte, él y yo vamos a adorar a Dios, ustedes no, se quedan aquí, él y yo vamos a adorar a Dios, pero lo interesante es lo que dice después, dice, y volveremos. O sea, Abraham va dispuesto a sacrificar a su hijo, pero Abraham conoce a Dios, sabe que Dios no es alguien que le va a pedir una cosa como esta, tan terrible. Él, de alguna forma, de algún modo que no entendemos, él tiene la esperanza, alberga el sueño de que Dios va a hacer algo en el último momento y él va a poder bajar del monte con su hijo vivo y reunirse con los siervos que había dejado ahí esperándolo, al pie de la colina. Llega Pablo a decir en el Nuevo Testamento que de alguna forma esto es una primicia de la doctrina de la resurrección. Llega Pablo a decir que de alguna forma Abraham creyó que recibiría a Isaac de entre los muertos, y dice, y en sentido figurado, de ahí lo recibió realmente, en un sentido simbólico. O sea, este versículo 5 nos enseña dos cosas, entonces, que debemos recordar. Una, los esclavos no pueden adorar a Dios, puede que deseen hacerlo, puede que sintieran curiosidad por subir con su amo y con el hijo de su amo a ver qué iba a ocurrir arriba, pero no lo dejaron. Simplemente, para adorar a Dios hay que haber sido libertado por el Hijo de Dios. Y número 2, Abraham tenía una fe quizá más profunda y más madura de lo que podemos entrever leyendo ahí algunos textos del Antiguo Testamento. Es muy probable que Abraham estuviera convencido de que él iba a recibir a su hijo. No sabía si tenía que degollarlo y quemarlo y Dios lo iba a resucitar de las cenizas. No sabía si iba a ocurrir algo, pero parece, él da a entender, dice, él y el muchacho y yo volveremos. Y es que hay una cosa, Dios no solo le había prometido un hijo a Abraham, le prometió que a través de ese hijo le iba a dar una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo o el polvo de la tierra o la arena del mar. Así que ese hijo todavía era un preadolescente, no tenía hijos, no había engendrado, Abraham no tenía todavía nietos y Dios le prometió una descendencia. Así como Dios le había prometido algo imposible cuando le dijo que ya viejo él y anciana su esposa Sara iban a ser Isaac, e Isaac nació. Entonces Abraham tiene la convicción de que el Dios que pudo hacer semejante milagro va a hacer algo para que Isaac pueda crecer, madurar, casarse, tener hijos y darle esa descendencia incontable, innumerable, que el Señor también le prometió. Por eso dice con convicción, el muchacho y yo volveremos. Ahora bien,
Pasamos al versículo 6. Note la escena. Dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Eso está ocurriendo entonces al pie de la montaña. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Tratemos de visualizar la escena, tratemos de imaginarnos el cuadro. Un viejito muy viejito subiendo una loma. No crea usted que en esa región hay montañas de 3.000 o 4.000 metros, alguna colina o monte. El anciano subiendo ahí, a la par un muchacho de 13, 14 años, cargado con suficiente leña, una carga grande, pesada, porque la leña tiene que ser suficiente para hacer una pira donde coloquen, lo amarren a él y ser degollado ahí, y luego tiene que arder esa leña y ser suficiente para consumir el cadáver. Entonces este viejito que va con el corazón quebrantado, con el corazón roto, en una mano un puñal filoso, largo probablemente, en la otra el fuego, una tea, una antorcha, y a la par el muchacho, ambos subiendo con esfuerzo, uno por la edad, el otro por la carga que lleva, pero van juntos, ninguno se adelanta al otro. La Biblia da ese detalle. Verso 6 termina diciendo, y fueron ambos juntos. Y entonces de camino, subiendo probablemente esos centenares de metros, Isaac le dijo a Abraham, su padre, Padre mío, y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esta es la pregunta del $1.000.000. Es ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque sin cordero de nada sirve la leña, sin cordero de nada sirve el puñal, sin cordero de nada sirve el fuego que llevan. El elemento principal es el cordero que hay que degollar, que hay que matar. E Isaac está asombrado porque no ve ningún cordero cerca, ve todos los preparativos, y Abraham no se atreve a decirle de una vez lo que va a ocurrir, no le va a decir, tú eres el cordero, no, le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Note, el versículo 6 cómo termina, dice, y fueron ambos juntos. El versículo 8 que dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, punto, e iban juntos. Hay una insistencia del relator, hay una insistencia del Espíritu Santo en que entendamos que ese camino, padre e hijo lo recorrieron juntos, ninguno adelante del otro, van en unidad. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Como le decía, ya en este momento para Isaac no hay ninguna duda. Ya sabe qué es lo que va a ocurrir. Trata de imaginarse lo que puede sentir un muchacho de esa edad atado sobre un montón de leña y ver a su padre con un puñal en la mano que se acerca para degollarlo, que levanta el cuchillo. O sea, el trauma, el dolor, la experiencia, tiene que haber sido algo terrible. Ahora bien, Dios no le habló a Isaac diciéndole que lo iban a degollar, le habló a Abraham. Isaac, vamos a ver, podía haberse rebelado, podía haber gritado, pero está confiando en su padre. Y no hay ningún indicio en este texto, no hay ninguna pista que nos diga que Isaac maldijo, que se rebeló, que insultó a su padre, ¿no? Parece que estaba aceptando, que estaba dispuesto, que estaba en una total y absoluta confianza en que su padre era un hombre de Dios, en que su padre lo amaba y que algo bueno tenía que salir de toda aquella desgracia que estaba a punto de acontecer. Y cuando Abraham levanta el puñal, entonces se escucha una voz del cielo que le dice, no le hagas daño al muchacho, porque ya me has demostrado cuánto me temes, cuánto me amas. Y Abraham vuelve a mirar y hay un cordero trabado en el matorral ahí cercano, a la cima del monte, trabado por los cuernos. Suelta a Isaac, lo baja de la pira y degüella al cordero, lo coloca ahí y ofrece el holocausto. Esta historia, yo creo que uno puede durar días o años estudiándola y comentándola, pero solamente tenemos algunos minutos y no queremos abusar de su tiempo. Yo no conozco en el Antiguo Testamento una ilustración más clara del sacrificio de Cristo que el capítulo 22 de Génesis. Es que es impresionante todo lo que ocurre.
Jesús llega a Jerusalén, al lugar donde va a ser crucificado, y entra montado en un asno. Y en esta historia aparece un asno. Jesús sube el monte Calvario, donde lo van a sacrificar, sube cargando madera, cargando el travesaño de la cruz, el patibulum, como se llamaba, que era pesadísimo, de hecho cayó varias veces bajo el peso del leño este. Y todo ese camino, aunque nadie lo viera, aunque nadie lo escuchara, el Padre iba con Jesús, fortaleciéndolo, animándolo. Note que el versículo 6 y el versículo 8 de Génesis 22 nos dicen que ambos iban juntos, Abraham e Isaac. Abraham como figura del Padre. Ahora, ¿cómo describe Dios a Isaac cuando le da la orden a Abraham de ofrecerlo en holocausto? Dice, tu hijo, tu único, a quien amas. Ahora, nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, sabemos que es el único, el unigénito del Padre, y sabemos que el Padre le ama entrañablemente. De hecho, el Padre dio testimonio de eso cuando dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, los atributos de hijo, de único y amado que tenía Isaac, son exactamente los atributos de hijo, único y amado que tenía Jesús, exactamente igual. Isaac sube el monte donde lo van a sacrificar cargando la madera. Jesús sube el monte donde lo van a sacrificar cargando el patíbulo. Jesús está confiando, su Padre va con él, ambos suben juntos. Pero a diferencia, los romanos tiraban la cruz al suelo y clavaban al reo en el suelo y luego levantaban la cruz con cuerdas, la dejaban caer en un hueco y ahí quedaba sembrada, ahí quedaba plantada. La diferencia en esta historia de lo que ocurre entre Isaac y Jesús es que Isaac se libra de la muerte que le esperaba, porque aparece un cordero ahí sobrenatural, milagrosamente. Pero Jesús no se libra. Aunque la noche anterior había orado y le había dicho, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, también había dicho, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre fue que Jesús muriera en esa cruz. Ahora, en la historia de Abraham e Isaac muere un cordero inocente, que no tenía que ver nada en ese cuento. Era un trato entre Dios, Abraham, Isaac, y al final el único que muere no es ni Abraham ni Isaac, muere un corderito que no había tenido arte ni parte en el asunto. Esto también es un tipo de Jesús. Este cordero sufre una muerte que se llama una muerte vicaria. Vicario es en lugar de otro, en sustitución de otro. El que tenía que morir era Isaac. Pero finalmente a Isaac le sueltan las cuerdas, lo bajan del montón de leña y atan al cordero y lo degüellan y lo queman. A él que no debía nada. Pues eso es lo que pasa con Jesús. En realidad esto es una ilustración. Los que deberíamos de haber muerto por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestra altivez, éramos usted y yo. Pero en lugar de eso, Dios hace provisión de un cordero perfecto, de un cordero sin mancha, y nos suelta a nosotros, que estábamos atados, que éramos esclavos, que éramos siervos, nos deja ir libres, y en lugar nuestro, que muere Jesús. Eso es lo que se llama el sacrificio vicario. ¿Por qué? Porque muere en sustitución de nosotros. El justo por los injustos, el santo por los pecadores, el inocente por los culpables. Para que usted y yo podamos tener una vida nueva, una vida diferente. Ahora hay algo muy interesante. Si retrocedemos un poquito, vamos a ver la historia, al versículo 4 de Génesis 22, dice que Abraham, al día siguiente de que Dios le habla, pues se levanta temprano, le pone la albarda a su asno, toma los 2 siervos, toma los elementos para el sacrificio, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, de la casa de Abraham, de donde Abraham tenía plantada su tienda, donde vivía Isaac, su tienda, al lugar del sacrificio, hay 3 días. Y 3 es un número clave en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento.
3 es el número que a nosotros obviamente nos habla de la resurrección, nos habla de 3 días estuvo Jesús y con sus 3 noches en el vientre de la tierra, 3 días, 3 noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez. Ahora, cuando Abraham deja ir a Isaac y sacrifica el cordero, vuelven al pie del monte, toman su asno, sus siervos y vuelven a caminar a la casa donde estaba la tienda y llegan 3 días después, porque hay 3 días de camino. Jesús es sacrificado y 3 días después vuelve a los suyos, vuelve a su familia de la fe, vuelve a la comunidad de discípulos. A mí me parece que hay tantos detalles, repito, en esta historia que son inagotables. Y quiero terminar, para no quitarles mucho tiempo, pero sí quisiera terminar invitándolos, como siempre, estúdienlo por usted mismo la historia, léala varias veces, si tiene varias versiones de la Biblia, léalo, va a ver que va a encontrar cosas riquísimas. Yo lo que estoy haciendo es apuntando apenas algunos indicadores, algunos detalles, como para motivarlos y motivarlas para que ustedes busquen por sí mismos. Pero hay una pregunta que le dije hace tiempo, que era la pregunta del $1.000.000 en el versículo 7. Cuando van de camino, cuando van juntos, Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham responde por fe, porque no ha visto nada. Abraham responde, Dios se proveerá de cordero. Cuando dejamos el texto allá en Génesis y pasamos al Nuevo Testamento, a los evangelios, al cuarto evangelio, el evangelio de Juan, ahí hay una historia muy interesante en el primer capítulo de Juan, el versículo 29. Juan el Bautista está predicando, las multitudes salen de Jerusalén para escuchar el mensaje que trae este profeta de Dios. Y dice que el versículo 29, que el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué interesante, en Génesis 22, Isaac pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y hay que esperar 1000 y resto de años, hay que esperar un montón de siglos hasta que Dios manda a un profeta. Juan está bautizando, Juan está predicando, las multitudes salen a él, y de pronto dentro de todas esas centenares y centenares de hombres y mujeres que salen de Jerusalén para ir a Betábara, para ir a las riberas del Jordán a escuchar a Juan, dentro de todos esos centenares de hombres viene otro, un judío aparentemente común y corriente, un tipo de unos 30 años de edad, con una túnica como la de los demás, con una cara muy parecida a los demás. Y dentro de esa masa de gente que lo está escuchando, Juan extiende el brazo, apunta con el dedo, señala a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por fin, muchos siglos después de que Isaac preguntara dónde está el Cordero, y muchos siglos después de que Abraham le respondiera, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, Juan señala a Jesús y este es el cordero, esta es la provisión de Dios. Se habla mucho de Yahvé Jireh, que quiere decir como en el monte de Dios será provisto. Y hay gente que le pone, sobre todo hermanos evangélicos, a sus tienditas y a sus negocios, Jehová Jireh, que parece un poquito feo ponerle un nombre divino pues a una cosa nuestra, pero bueno, eso es otro tema. El punto mío es este. El punto es que cuando hablamos de Jehová Jireh, siempre estamos pensando en dinero. Dios va a proveer dinero, va a proveer. Pero la razón original por la que este nombre de Dios es empleado en la Biblia es porque Dios se va a proveer de cordero. Dios es el proveedor, sí, provee nuestro trabajo, nuestra salud, nuestro sustento. Entendemos todo eso. Pero no olvidemos que la raíz del nombre, que el origen del nombre, no es Jehová se proveerá de trabajo, Jehová te proveerá de riquezas, Jehová te proveerá de salud, todo eso puede ser, pero lo importante, lo primigenio, lo original, es que Jehová se proveerá de un cordero que iba a morir no solo para libertar a Isaac, sino de un cordero perfecto que iba a morir para libertar a todos los hombres y mujeres que quisieran acercarse a Dios Padre a través de su sacrificio. Mientras Jesús iba subiendo el Calvario, Él y el Padre iban juntos. Eso es lo que nos profetiza Génesis 22:6 y Génesis 22:8. Pero cuando Jesús es clavado en la cruz, las primeras 3 horas, Él y el Padre está ahí con Él, consolándolo, confortándolo. Pero a mediodía caen tinieblas sobre la tierra. Y todo el pecado de la humanidad, el suyo y el mío, de todos los hombres y mujeres desde Adán en adelante, es colocado sobre Jesús. Y el Cordero de Dios, el Santo de Dios, fue hecho pecado.
Y como Dios es santo, no puede tener ninguna comunión con el pecado, y entonces se apartó de Jesús. Génesis 22 es la sombra, pero el sacrificio de Cristo es la sustancia. El Padre se apartó de Jesús y por eso la gente oyó un grito que salía de la oscuridad que decía: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Isaac no pasó por eso. Con todo y lo terrible que fue su experiencia, aún en el momento último, Isaac podía ver al Padre ahí, aunque fuera con un puñal en la mano, pero lo veía. Pero Jesús llegó un momento en que la presencia del Padre que lo había sostenido desde la eternidad, ahora ya no estaba ahí. Jesús quedó huérfano en la cruz para que usted y yo pudiéramos ser adoptados y tuviéramos un Padre. Jesús fue hecho pecado para que usted y yo fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Jesús murió para que usted y yo podamos tener vida eterna. Y esa es la maravilla de la gracia de Dios. Ojalá, si usted nunca ha tenido la oportunidad de decirle: Señor, gracias por esa muerte, por ese sacrificio, te invito para que entres a mi vida, a mi familia, a mi empresa, que cambies el rumbo de mi existencia, que tomes el timón, que seas el Señor de mi vida. Si nunca lo ha hecho, yo lo invito. Es la mejor decisión que un ser humano puede tomar. Y si ya lo hizo, pues esperamos que esto que hemos revisado esta mañana, que hemos repasado esta mañana, nos sirva para enamorarnos más de Jesús, para ser aún más fieles y para impulsarnos a estudiar más la Biblia, que es capaz de tener estos retratos proféticos tan hermosos y tan perfectos. Que Dios les bendiga mucho, que tengan una semana linda, bendecida, y si no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo, apóyenos, bendíganos, y para hacerlo nada más, pues le da a suscribirse ahí en Producciones Centro Victoria. Que esté muy bien, nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me
seguridad, es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad, y es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene. Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo